¿Qué tiene tan de particular el año 1904 en la historia del Paraguay? Siempre estamos escuchando que en ese año comienza una era muy importante que trascendió más de 3 décadas, arquitectos. ¿Qué pasaba en el año 1904 y particularmente un día como hoy? Bueno, es una de las tantas lecciones que nos da la historia y de la que no supimos sacar ningún provecho. En primer lugar, los liberales se convencieron de que como los brasileños tenían una vasta red de espionaje dentro del Paraguay, no iban a poder hacer nada en secreto como para derrocar al Partido Colorado, que era su objetivo. Y entonces decidieron concentrarse en Buenos Aires, organizar la revolución en Buenos Aires, allegar los fondos y los recursos materiales para invadir el Paraguay, y de esa manera consiguieron, en primer lugar, el secreto y la sorpresa del gobierno que ve venirse una revolución, inclusive tras un secuestro de una nave paraguaya reconvertida de mercante a guerrera en ese momento, porque los liberales secuestran una nave en Buenos Aires y la traen como buque insignia de la revolución, llegando hasta Humaitá, donde se hace incluso un encuentro militar con una fuerza del gobierno que ya fue enviada para digamos que retener ese avance. Bueno, esa fue la revolución liberal que duró desde agosto a diciembre, y en diciembre se producen dos hechos fundamentales. La última resistencia colorada era una fuerza que venía del norte a cargo del padre de uno de los revolucionarios, que era el coronel Jara, Albino Jara, que era el señor Zacarías Jara, excombatiente de la guerra, pero ya famoso por sus actitudes muy ligadas a la obtención de recursos cuando él se rebelaba. Entonces se va el hijo, se produce el famoso pacto de Zanja León, cerca de la zona de San Pedro, se le envía dinero, se le promete ascensos e impunidad total para que él se retire otra vez a sus feudos del norte. Entonces la última resistencia se elimina de esa manera. Aparte de eso, los revolucionarios habían tomado la fuerte plaza de Encarnación, y con eso el gobierno quedaba prácticamente desmantelado. De manera que se gesta esta reunión del Pacto del Pilcomayo, a orillas del río Pilcomayo, en la desembocadura, en un destructor argentino llamado Río de la Plata, y ahí se acuerdan elementos fundamentales, no un desmantelamiento absoluto del gobierno como reclamaba un sector radical del Partido Liberal, que quería entrar a Asunción a fuego y bala, como para que no quedara ninguna resistencia visible anterior a la presencia de ellos. Entonces incluso admiten la presencia de 2 ministros del gobierno del coronel Ezcurra dentro del sistema liberal, con 3 ministros liberales de los 5 ministerios que determinaba la Constitución del 70, y se decide el nombre del presidente, Juan Bautista Gaona, y el nombre del jefe de policía, un paraguayo que se había formado en la policía de Argentina, Elías García. Con todos esos elementos se inaugura el periodo liberal, se transfiere el gobierno al sector liberal de la manera más amistosa, pero después hubo rencillas permanentes dentro del Partido Liberal. Una anarquía feroz. Total, sí. Que determinó que al año lo recaron ya el primer presidente, al siguiente año fuera otro presidente. Hasta 1912, en 8 años de gobierno liberal, se turnaron 10 presidentes en el Palacio de López. Desde 1904. 10 presidentes. 1911, 1912. Todo. ¿Se respetó ese pacto o no? ¿Eh? ¿El pacto del Pilcomayo se respetó? El pacto del Pilcomayo se pactó en cuanto al acuerdo con el Partido Colorado. Claro, que no, con alguno de los... No molestó para nada, salvo alguna reticencia en algunos momentos, y la ocupación de la presidencia a cargo de Pedro P. Peña brevemente en 1911 en un descuido liberal, porque se estaban peleando, se estaban matando entre sí. Entonces, que es histórico esto de la pelea Peña entre los entró liberales. subrepticiamente en el Palacio de Gobierno y dice: ahora soy yo el presidente. Pero terrible fue. Entonces comienza una era que duró ¿cuántos años? ¿Hasta qué año? Y hasta 1940, cuando también por una desgracia muere Estigarribia,
y se había pactado la Constitución del 40, pero no se había reglamentado la sucesión presidencial. Claro. Entonces se elige entre los miembros del gabinete, previo acuerdo de que fuera un militar, y fue Morini. Dicen que hasta hubo una moneda revoleada en el aire para determinar que fuera Higinio Morini. Gracias, Arqui. A Muy ustedes. amable.